Fuerte tormenta azotó la provincia de Salta. Tenemos que hablar de inundaciones, rutas cortadas y es realmente dramático lo que viven los vecinos. Jopo. Sí, es así. Sucedió ayer en el Valle del Lerma, en Salta, en General Moldes. Una situación que se va a repetir hoy en varias provincias del centro del país. Y otra situación también atmosféricamente dramática que se va a sufrir en el norte de la Patagonia. Pero nos vamos a situar en lo que sucedió ayer en Salta, cuando obviamente estamos hablando de un valle, de un sector rodeado por altas montañas, una depresión, digamos, topográfica que hace que todo lo que llueva en la zona se escurra rápidamente a este sector. Claro. Y eso va a ser la explicación. Hay una cuestión orográfica, hay una cuestión de relieve del suelo que hace que todo lo que llueva generalmente en este tipo de lugares... Vean lo que es este salvataje. Les dejo el sonido original. Vamos a ver un salvataje, dos salteños peleando por su vida para que puedan ver lo rápido que se inunda. Un rescate dramático ayer en Salta. Dos personas que pelean directamente por su vida, que no tuvieron tiempo directamente de bajar del auto, para que tomen la referencia de lo rápido que se inundó. Un auto que se queda empantanado en el camino de barro, no puede salir. Y para que tengan la referencia de los pocos minutos de lo que son generalmente las inundaciones súbitas, que no te dan capacidad de respuesta ante este tipo de eventos. Es que arrastra barro, piedra, plantas. Y justamente... Es impresionante. En esa, digamos, diferente densidad y viscosidad del agua también es lo que favorece y promueve los deslaves, claro, los socavamientos. Y a esto que le tenemos que sumar el efecto de las ráfagas. Muchas casas tuvieron sus techos volados en ese sector también por la velocidad de viento. Pero ahí vemos las calles transformadas en ríos, llevándose todo a su paso. Motos, autos, contenedores, todo lo que estuviese en la vía pública es arrastrado. Obviamente en estos momentos corte de luz en la zona. Sí, se pronosticaba, sí. Lo que pasa es que a veces no se puede esperar, estaban en el nivel de alerta naranja, pero no se puede saber exactamente cuánta cantidad de agua puede caer. No, y a veces te agarran la ruta, como le pasó a esa pareja. Se esperaba este tipo de eventos, se esperaba y se abarcaba justamente la posibilidad de que la lluvia pudiera dejar estos acumulados. Así que es una situación que hoy ya, por lo menos, se va temperando. Ya hoy no se esperan lluvias, tiene que esperar que baje el agua. Pero a veces el día después es el más difícil también. Por eso mismo quería que charlemos con Jaime Barrera, que es periodista de Rosario de Lerma, para que nos cuente cómo amanece el día después. Jaime, buen día. Hola, buen día, Valentina. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, la verdad que preocupados con las imágenes que nos llegaban de la provincia de Salta, donde se ve que cortó rutas, que arrastró autos y que entró en cascos urbanos también. Bueno, recién ustedes lo explicaron muy bien, una zona rodeada de montañas, ríos de montañas, que en simplemente unos cuantos minutos puede dejar anegadas varias localidades. El Valle del Lerma está integrado por Salta capital y al sur hay aproximadamente 10 localidades. Algunas tienen 40.000, otras 10.000 o 20.000 habitantes. Hubieron dos localidades las más afectadas, las imágenes que ustedes mostraban corresponden a una localidad llamada La Merced, está a 5 kilómetros donde ocurrió ese salvataje, pero también la más afectada es donde estoy, en Rosario de Lerma, 40.000 habitantes. Las aguas bajaron, pero como ustedes bien lo decían, los problemas vienen ahora. Un montón de familias autoevacuadas, se tuvo que asistir ayer en la noche, esta madrugada a todas estas familias. En otras localidades el viento fue muy fuerte, levantó techos completos. La asistencia crítica de la provincia está ayudando a esta gente, pero todavía hay que hacer un relevamiento, porque esto dentro de todo es zona rural, entre localidad y localidad hay 10, 20 kilómetros de separación, así que no se sabe todavía lo que pasó en las zonas periféricas de estas localidades. La más afectada, como le decíamos, Rosario de Lerma, donde realmente el agua llegó casi unos 70 centímetros.
recién hoy a la mañana, se estaba habilitando el tránsito, la luz volvía. Dentro de todo podríamos decir la normalidad. Pero ¿saben lo que pasa? Estamos acostumbrados en esta época por dos situaciones. Por la naturaleza, que llueve mucho siempre en esta parte de la provincia, acá en el Valle del Lerma, entre enero, febrero y marzo, pero también tiene que ver con la falta de obras, de canales pluviales, donde durante muchos años no se hicieron. Y bueno, y estas son las consecuencias, porque la población crece y la falta de infraestructura provoca este tipo de situaciones. Jaime, a nosotros nos llamaba mucho la atención, sobre todo las imágenes de cuando los arroyos y ríos desbordaban sobre la ruta y en algunos casos terminaban arrastrando autos. ¿Había algún anuncio en las radios, en los medios locales, avisando de que este peligro era inminente realmente? Porque uno no sabe si los pescó en medio de la ruta, si se mandaron sabiendo lo que iba a pasar. Sí, tal cual como vos lo decís. Habían anuncios y acá toda la gente toma las precauciones. Sí. Insisto con esto, la falta de infraestructura provoca, imagínate, en el Valle del Lerma cruza la Ruta Nacional 68. Sí o sí, si vos llegás a Salta Capital, por ejemplo, para trasladarte a Cafayate, que está en los valles calchaquíes, tenés que cruzar el Valle del Lerma. Sí. Entonces, en esta época hay mucho turismo. Las imágenes que ustedes muestran, donde hay una pareja de jóvenes, eran turistas de Buenos Aires. Que venían de está Cafayate. buena la aclaración. Sí. Sí, entonces no conocían la zona. Cuando vieron agua, vieron que la ruta era agua, que podían pasar algunos vehículos. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a la banquina y no se dieron cuenta que había un canal muy profundo y los arrastró. Que por fortuna, gracias a la gente y gracias a que quedó este vehículo estacado ahí en un sector de la banquina, pudieron salvarlos. Si no, hoy estaríamos contando otra cosa. Esto no es la primera vez que ocurre. Viene de hace muchos años esta situación en esta parte del Valle del Lerma. Insisto con esto, la falta de infraestructura, la población crece y no hay una solución. Preocupó muchísimo a los vecinos como esta lluvia extraordinaria, porque en 45 minutos 100 milímetros. 100 milímetros. A diferencia de otras partes del país, que cuando los anegamientos ocurren, los ríos como que quedan todavía en los lugares donde se inundaron. Acá es río de montaña, o sea que en media hora puede bajar el agua, pero el desastre que ocasiona con la velocidad y la fuerza que pasa es tremenda. De todas formas, más allá de cómo es la topografía del lugar, que claramente no colabora, Jopo, me imagino, 100 milímetros en 45 minutos, no hay drenaje que aguante en ningún lado, ¿no? Ni siquiera en Buenos Aires. Claro, en ningún 100 lado. 100 milímetros es lo que suele llover en Buenos Aires en verano. Claro. Para Salta es muchísimo. Sí. Y si eso lo acotamos a una hora, no hay capacidad, no solamente, digamos, de respuesta, sino que todo lo contrario. Como bien contaba Jaime, todo se va a concentrar en los lugares topográficamente más bajos y en cuestión de minutos ya vemos cómo el agua sube hasta darnos estas imágenes de calles transformadas en ríos y de lugares que súbitamente alcanzan el metro de agua. No, la desesperación, me imagino, verlo desde la puerta de tu casa debe ser total, Jaime. Y ahora digo, son muchos los veranos donde siempre hablamos del alud o la inundación de Jujuy, de Salta. Quizás preguntarle a Jaime que, digamos, esto que no es tan anómalo, ¿qué periodicidad tiene, qué frecuencia tiene este tipo de fenómenos? Bueno, de estas características te puedo decir que se da casi todos los años. Todos los años. Lo que pasa es que aquí en la zona central de la provincia, muchas veces cuando se habla de Salta se piensa que es solamente Cafayate y la zona de la Puna, zona árida. No es así. Salta es muy grande. Desde la zona norte de Tartagal, que es prácticamente zona de yungas, zona de selva, de mucho calor en estos momentos, casi 40 grados en Tartagal. Nosotros estamos muy lejos de Tartagal acá en el Valle del Lerma. Estamos apenas a unos 25 kilómetros de Salta Capital. Esta zona llueve mucho, comienza a llover en diciembre, enero, febrero y marzo. No se dan una idea de la cantidad de lluvia que hay todos los años. Esto es frecuente, solamente que la cantidad de lluvia, tal cual como ustedes lo mencionan, y en poco tiempo no se daba hace mucho tiempo. Con la naturaleza hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta zona donde nosotros solemos tener este tipo de problemas de anegamientos. Ojo, que hay alerta todavía para esta zona de
de la provincia, inclusive hasta el día domingo. O sea que todos están en alerta, porque incluso ahora está lloviznando, como le dice la gente de acá del norte, quedó el temporal, luego de la lluvia quedó el temporal. Pero igualmente hay otras zonas donde está despejado muy cerca de donde yo estoy, y la verdad es que están muy preocupados por los alertas meteorológicos que tenemos para esta parte de la provincia. Jaime, aparte me imagino que ahora viene la segunda parte, que es sacar todo el barro que debe quedar acumulado ahí en las calles. Bueno, acá en Rosario Lerma se hizo un operativo ayer de la tarde. Miren, no sé si ustedes lo ven de fondo. A ver. ¿Sí? Sí. Si quieren les hago una recorrida acá donde estoy, si les parece. Dale, dale. Sí, a ver, vamos a improvisar un poco, si me permiten. Miren, ahí está. Miren, acá se ha levantado todo. Ustedes no se dan una idea. Allá al frente quedó un poco de tierra, de lodo. Se levantó, es en la zona de calle Ingeniero Mauri Irigoyen. Aquí el agua llegó a 70 centímetros. Miren ustedes cómo quedó en ese sector de vereda, quedó totalmente destruida. Se hizo un arduo trabajo ayer en Rosario Lerma, el municipio, y hoy en la madrugada, que hoy se pudo habilitar. Mirá cómo quedaron estos canales totalmente que desbordaron ayer. Claro, eso se tapaba de agua, no sabés ni qué pisás si estás por ahí. Todo, no se podía pasar. Esta calle es una gran calle, está al frente de una tabacalera muy conocida acá en Salta. Se habilitó recién esta madrugada. Es tremendo. La gente no puede caminar en las veredas, tiene que hacerlo por las calles porque, bueno, como quedó la situación. Por ahí quizás al mostrarle este panorama ustedes dirán, bueno, pero pasó el agua y ya está. No. Si ustedes hubieran visto lo que fue, bueno, ustedes tienen las imágenes allí, lo tremendo del anegamiento que hubo en todo este sector. Esta es una parte donde yo estoy, porque realmente es casi toda la ciudad, una ciudad de 40.000 habitantes, Rosario Lerma, totalmente anegada. Se hizo un trabajo bastante importante ayer en la tarde, hoy en la madrugada, para dejar todo en condiciones para poder volver a la normalidad, por decirlo así, ¿no? Jaime, viendo las imágenes que nos mostrás, las bocas de tormenta destapadas, bueno, también los testimonios sobre voladura de techos, caída de árboles, los rescates dramáticos, podemos decir que es providencial que no haya habido ni heridos y mucho menos víctimas fatales. Es un milagro realmente, porque de la manera que llovió, de la manera que el viento levantó techos en otras localidades, y con las imágenes que ustedes están mostrando de esa pareja que se salvó también de casualidad, habla a las claras la dimensión de la tormenta. Miren cómo quedaron los pastos acá, y esto es una altura considerable, ¿no? Quedó todo esto aplastado por las aguas. Sí. Imagínense cómo desbordó el agua acá. Bueno, varios vecinos se tuvieron que ir de este sector. Hoy volvieron a sus casas, pero no les pasó nada, por fortuna. No, la verdad que es un milagro que con las imágenes que nos están mostrando de lo que fue el temporal ayer, hoy estemos viendo las calles por lo menos despejadas, que no tengamos que lamentar víctimas, y sobre todo hablando de turistas, porque es verdad, uno por ahí alquila el auto, se manda a recorrer, y no sabés realmente cómo es la disposición del lugar, qué alcance puede tener una tormenta, y evidentemente eso fue lo que sucedió. Jaime, muchísimas gracias por este contacto y por mostrarnos cómo amaneció hoy Salta. Gracias a ustedes, y bueno, para mostrarle esta parte de Salta, que realmente, como vos decís, es muy turística, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta época, enero, febrero y marzo, por las condiciones climáticas. Gracias, Jaime.